¿Cachan? Otro aspecto que nos genera la hormona del estrés es el control. Cuando nosotros sentimos que no tenemos control de la circunstancia, de lo que está pasando, de lo que vaya a pasar, entonces mi cuerpo se ve amenazado, mi cerebro se ve amenazado. Hay un órgano que se llama la amígdala. La amígdala empieza a mandar señales al cerebro donde se ve amenazado porque no siento que tenga el control, y en ese momento, ¿qué crees? Empiezo a generar cortisol y noradrenalina. Vean esto como es importante que podamos reflexionar en esto y darnos cuenta que es algo biológico, porque esto está constantemente en nuestras vidas y en todo. Las relaciones, nuestras relaciones siempre van a ser nuevas, de familia incluso, aunque parezca que no son nuevas. Hay cambios de nuestra pareja, cambios de los hijos, cambios de nuestros padres, de nuestros hermanos, hay cambios, y esto me genera estrés, me sensibiliza y me llega a chocar con los otros. Estos cambios también obviamente se generan en nuestras estructuras laborales. Hay cambios que me van generando estas hormonas del estrés, y entonces me vuelvo muy sensible y puedo llegar hasta perder el control porque estoy con altos niveles de cortisol. Y obviamente si yo siento que no tengo el control de una relación, si no tengo el control de los hijos, de la pareja, de mis áreas de trabajo, de la familia, puedo entrar en conflictos, primero conmigo y después con los otros. Y aún más, cuando todo me es impredecible, resulta que entro en estados de mayor carga de cortisol y noradrenalina. ¿Por qué? Porque precisamente mi cerebro me está diciendo, esto no es seguro, hay peligro. ¿Sí cachan? Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo nuestras vidas las cargas de cortisol y noradrenalina? También tiene que ver con algunos factores, tanto biológicos, sobre todo biológicos, y contextuales, que ahorita les voy a ir diciendo, porque quiero que reflexionen en esto, que hay una parte natural de nuestro cerebro que nos va a llevar a sentir estrés. ¿Por qué nos va a llevar a sentir el estrés? Porque miren, por ejemplo, en algunos experimentos sobre el estrés y para ver los niveles de estrés en algunas personas, se ha descubierto que miren, por ejemplo, si ustedes ven una mesa, o este experimento se hizo, se ponía a dos grupos que vieran una mesa. En un grupo las personas veían una mesa desordenada, y en medio de la mesa desordenada, a pesar de que el color que predominaba era el azul, marcadores, plumas, cuadernos, todo azul, estaba un plumón rojo, pero estaba desordenada. ¿Sí cachan? Y el otro grupo también veía una mesa, pero estaba todo ordenado y había el mismo plumón rojo. Cuando se observaban los monitores para ver dónde había más movimiento bioquímico del cortisol y la noradrenalina, se descubrió que en las personas que veía que donde estaba todo desordenado, estaba el plumón rojo, no pasaba nada, seguían los mismos niveles. Pero en el grupo donde la mesa todo estaba acomodado en colores más azules y ordenados, y estaba un plumón rojo, empezaba a haber mucha actividad en el cerebro de cortisol y noradrenalina. Y entonces esto nos llevó a esta reflexión. Observen, todo lo que tiene que ver con el orden nos causa, y todo lo que tiene que ver con el orden, y nosotros nos damos cuenta que hay un desorden, nos causa estrés.
¿Y esto cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Muchas veces, quizá te ha pasado, a mi hijo le pasaba muy comúnmente, mi hijo mayor, dice, no puedo ver mi cuarto así, todo desordenado, me causa mucha ansiedad y hasta me deprimo y no me siento bien, pero no hacía nada. Le digo, no haces nada por acomodarlo, ¿sí cachan? Entonces, ¿hacia dónde me refiero? Los contextos sociales nos han venido exigiendo un montón de cosas nuevas a nuestro cerebro paleolítico, que es el del placer, el más antiguo, y no queremos hacerlo. No queremos desde ese cerebro porque ese cerebro es placentero, no quiere hacer esfuerzos, ese cerebro no, lo único que quiere es placer, dormir, comer, descansar, la sexualidad. A esto me refiero. Y vean cómo todos nuestros contextos sociales nos van exigiendo más orden en nuestra vida para poder subsistir, más orden en nuestra vida para generar recursos económicos para poder subsistir, aunado con las exigencias contextuales sociales. ¿Sí cachas? Para empezar, ¿cuál es una exigencia social? Tiene que ver con la apariencia. Aunque parezca sutilmente, constantemente, en la televisión, en las redes sociales, incluso en las revistas, nos están diciendo, periódico, cómo debemos de ser, cómo me debo ver. En uno de mis talleres les comentaba a los chicos y a las chicas que si ellos sabían cuál era el verdadero nombre de la revista Cosmopolitan. ¿Cuál es el verdadero nombre de la revista Cosmopolitan? Es del glamour, de la figura, de la ropa. Pues el verdadero nombre de la revista Cosmopolitan eres un feo, eres una fea, eres un gordo, eres una gorda, eres un chaparro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas circunstancias sociales me van llenando de mucho cortisol, de mucho estrés, porque no estoy cumpliendo, es decir, no tengo control de la medida que me está exigiendo el contexto. ¿Sí cachan eso? Y así en diversas circunstancias, es decir, no sé, hace días tuve un chico de paciente, iba terminando su carrera y tiene un año y obviamente se atravesó la pandemia y entonces estaba muy deprimido porque ya algunos de sus amigos pues ya tenían trabajo y él no tenía trabajo. Entonces ve cómo los comparativos donde yo siento que no tengo control pueden generar en mí mucho estrés. Y esto tiene que ver y esto genera en mí un montón de pensamientos que me van generando esas cargas de cortisol y noradrenalina hasta llegar a un momento en que no puedo liberarme de esta carga, de estas sustancias, porque llego al diestrés. Todo lo que me dice mi pensamiento me dice debo y tengo tener un coche más nuevo, debo y tengo tener una casa muy bonita, debo y tengo que viajar, debo y tengo que lograr esto, y entonces constantemente estoy tratando de lograr un montón de cosas para sentir que valgo porque hay un contexto social que me lo está pidiendo. No estoy diciendo que no busquemos una mejor calidad de vida. Lo que estoy diciendo es cómo estoy experimentando estas circunstancias que tienen que ver con tener una mejor calidad de vida, si lo voy haciendo a mi propio ritmo, a mis propias formas, o si me va inquietando hasta estresarme toda la influencia social. A eso me estoy refiriendo. Profesor, por aquí tenemos algunos comentarios. Sí, por favor. Nos dice, una persona, hola, dice, a mi mamá le diagnosticaron fibromialgia, le dijo el doctor que esa enfermedad da por estrés y duele todo el cuerpo. ¿Se quita esta enfermedad o qué se puede hacer para mejorar?
Bien. Bueno, número uno, en este tipo de DX o de diagnósticos, lo primero es apoyar al organismo con mecanismos, con medicamentos. No dejar de tomar los medicamentos que el endocrino ha recomendado. Número dos, ayudarle al cuerpo a que bajen este nivel de cortisol y noradrenalina para que los medicamentos se potencialicen. O quizá también hay medicamentos del neurocirujano. A donde quiero llegar es esto: entre menos cortisol y menos noradrenalina, más se potencializa el medicamento y mejor se siente el organismo. ¿Sí cachan? Se disminuye los malestares. Y bueno, estaríamos hablando de que si disminuyen los malestares, pues poco a poco mi organismo también va a ir viviendo sin menos cortisol, sin menos noradrenalina, y pues esto sí es muy importante, seguir con ese sistema de vida. Espero que haya contestado la respuesta. Muchas gracias. También derivado del comentario que usted hacía, Juan Carlos nos dice que se lastimó la muñeca y un pie meses después, no se le ha quitado totalmente la molestia, y si la pregunta es si en estas lesiones tiene que ver pues la relación de estrés con las articulaciones. Ok, bien. En el momento de la lesión sí tiene que ver, porque es más frágil. Pero una vez que ha sido atendido, habría que ver qué es lo que está pasando. O si realmente sigues viviendo con estrés en tu vida y sin una forma de canalizarlo. Habría que ver esas dos partes. Primero, si he estado viviendo mucho estrés en el momento de las lesiones, y cómo estoy ahora, que ya tengo el tratamiento. Pero básicamente lo que podría decirte es que entre más tranquilo esté, entre más descargas de cortisol elimine de mi cuerpo, todo mi organismo tiende a tener una mejor homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Un mejor balance, una mejor balance en mi organismo, y obviamente me voy sintiendo mejor. Gracias. Y ahí, bueno, por ahí veo algunos comentarios sobre los hijos, y Denise nos pregunta que cómo podemos ayudar a nuestros hijos para manejar el estrés. Bueno, lo que podemos hacer con los hijos es, miren, voy a hacer esta referencia porque viene al caso. Normalmente los sistemas educativos en México, en Latinoamérica, están basados en la estructura racional, en aprender. Pocas veces, ahora como yo tengo relación con algunas áreas de la Secretaría de Educación, ahora se está empezando a trabajar en la educación emocional y en la educación natural. Vamos despacio en esto, pero al menos ya vamos iniciando. ¿Qué podemos hacer en casa con los niños? Hay que educar en el aspecto emocional. ¿Cuál es el aspecto emocional? Miren, una de las cosas que genera estas cargas de cortisol y noradrenalina en todos los seres humanos, y obviamente en los niños, porque ellos están más cerca del nacimiento, es las limitaciones naturales que el niño tiene. ¿Cuáles son las limitaciones naturales o en qué limitamos al niño en su naturaleza? Normalmente le decimos al niño: no corras, no brinques, no llores, no te enojes, no tengas miedo, no debes de tener vergüenza. Y si está feliz, le decimos: no debes de reír tanto. Ahora, este es un principio neurobiológico que ayuda a que los niños no tengan tanta carga de cortisol en su organismo que les afecte y que tiene que ver con el impacto de sus emociones. ¿Puedes correr?
Una vez que podamos ver que es un lugar seguro donde el niño puede correr. Puedes brincar, puedes enojarte y decirme por qué estés enojado, sin golpear, sin violentar, quizás sin palabrotas, según como sea tu forma de educar y tu cultura. Si te da vergüenza, dime por qué te da vergüenza. Y si estás feliz, déjalo que muestre su felicidad. ¿Sí cachan? Son los aspectos naturales del niño. Siempre con supervisión, observa. Cuando un niño va corriendo y le dices frena, en ese momento el niño no sabe cómo responder, porque ellos viven en el sistema límbico emocional y limitar su naturaleza es generarles esas cargas de cortisol. Por eso hay muchos niños que tienen que ir a terapia porque tienen ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad sino una carga de la energía de todo este cortisol que se ha generado? De tal manera que también hay que permitirles que se pueden equivocar, que vamos aprendiendo, pero básicamente científicamente lo que podemos hacer para que un niño viva con menos cortisol es permitirle su fluir natural, siempre obviamente con supervisión y siempre estando cerca. Sí, maestro, hasta este momento son las preguntas. Muy bien. ¿Tienes Marta? Bueno, me sigo entonces, ¿vale? Perdón, por aquí una pregunta. Si por favor puede mencionar nuevamente los 3 efectos que inició, que dio al inicio de su conferencia. ¿Los 3 qué? Cerebros. Bueno. El cerebro paleolítico. Ese es el cerebro más antiguo cuando empezamos a evolucionar como seres humanos. Y ese cerebro es de placer. Placer, placer, placer. Nuestra tendencia como seres humanos es al placer. Y cuando de repente tengo que hacer más esfuerzos, tengo que trabajar, tengo que hacer cambios, tengo que cambiarme de ciudad, etcétera, 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 entonces esto me genera más cortisol, constante cortisol, porque tengo que estar en constantes cambios, y aquí es donde pues no sé cómo manejarlo. Luego nos vamos al cerebro emocional, donde están todas las emociones, y de pronto esos cambios esa sensibilidad o los cambios emocionales que yo tengo se deben a altos niveles de cortisol, se llama sensibilidad. De pronto puedo estar muy enojado, explotar incluso tratando de tener control, y cuando exploto luego digo, no, ¿por qué lo hice? Y te das cuenta porque ya bajó ese cortisol y no te diste cuenta y ya tuvo un efecto en tus emociones. ¿Sí cachas? O me puedo ir al otro extremo, donde me siento triste, me siento avergonzado, etcétera, etcétera, por esa carga de cortisol. Y el cerebro racional, que ahorita les voy a decir cómo es importante trabajar con o qué podemos hacer para trabajar desde este cerebro racional y los otros dos, para disminuir el cortisol en nuestra vida y que no impacte a esta parte que quiero llegar también, que no vaya impactando en nuestra salud, en dolores de cabeza, en gastritis, en colitis, en problemas dermatológicos. Pero miren, básicamente, ¿por qué padecemos estos síntomas cuando tenemos mucho estrés en nuestra vida? Porque básicamente estas hormonas del estrés impactan en el sistema inmunológico. Cuando impactan en el sistema inmunológico, si mi aparato digestivo está débil y voy y como en la calle y mi sistema inmunológico está bajo, entonces me voy a enfermar, voy a tener constantemente irritación de mi estómago, inflamación de mi colon, etcétera, etcétera, o obviamente aspectos más fuertes, quizá por así decirlo,
como algún paro cardíaco, algún derrame. ¿Por qué? Por estas cargas de cortisol y noradrenalina, que básicamente son el estrés. Y vuelvo a repetir, no se trata de eliminarlo en nuestra vida, hay que utilizarlo para subsistir. ¿Y cómo subsistimos ahora en nuestro tiempo? Pues número uno, cómo responder a un contexto laboral cuando somos adultos para seguir subsistiendo, y bueno, si tenemos una familia, obviamente, para seguir pues preservando la familia, preservando la vida y subsistiendo, porque es necesario el trabajo. Pero ¿cómo le voy a hacer? Y todo lo que conlleva la vida, ¿no? Realmente pagamos por vivir, el gas, el teléfono, las tarjetas, el coche, la casa. Entonces necesito tener estas cargas balanceadas de cortisol y noradrenalina, porque sin duda va a ser el impulso para sobrevivir. Y una vez armonizados estos tres cerebros, entonces voy a encontrar la capacidad creativa y racional para responder a este contexto. Y para eso, no solamente les voy a hablar de esta teoría de unir estos tres cerebros. Vamos a hacer un ejercicio que les voy a regalar, y si ustedes lo hacen constantemente en su vida, va a llegar un momento en que las cargas de cortisol van a ir disminuyendo en su vida, y esto implica salud, creatividad y conciencia. Okay. ¿Tengo preguntas? Sí. Ok. Deme un segundo, me dio por aquí mi pantalla, por favor. Sí, me dicen por aquí, si el estrés ya está tan incontrolable, casi llegando al nivel de ataques de pánico, ¿qué se puede hacer? Bien. Bueno, lo primero que habría que hacer es ver si tengo, pues desde mi perspectiva, es muy importante que visitemos un profesional. Así un profesional. Sin embargo, ahorita voy a dar algunos principios, algunas estrategias. Si esto vas sintiendo que te va ayudando a disminuir todas esas sensaciones, todas esa sensibilidad, entonces vas viendo que te puedes ir por ahí con estos principios de autoayuda que tienen que ver con algunas áreas que voy a compartirles ahorita. Si esto no sucede, es que ya estamos en el 10-3, y mi recomendación más honesta sería que visites un profesional, un psicólogo clínico, para que vaya revisando si esto ya no tiene que ver con algo más neurobiológico, que necesites algún ansiolítico por el momento. Esas serían mis recomendaciones. Y ahorita les voy a compartir algunas estrategias. Ok, por acá, bueno, tenemos un par de preguntas más. Si el estar feliz o alegre es sinónimo de no tener estrés. Si la respuesta es afirmativa, entonces la medicina es estar en un estado emocional de felicidad o buscar la felicidad que puede producir estrés. Claro. En todas las investigaciones que yo he hecho y he revisado de mis maestros, no podría decir que la felicidad es la libertad del estrés. No hemos encontrado como esa relación, porque básicamente la felicidad son estados en nuestra vida, y de pronto, si yo empiezo a tratar de decir tengo que estar feliz para disminuir el estrés, entonces no hay hasta ahorita, desde en México y en Europa, no hay ningún experimento, ninguna investigación que diga que la manera de liberarme o de no vivir de liberarme del estrés es la felicidad. No lo hay. Sin embargo, creo que desde mi perspectiva, creo que sí hay alguna connotación, que entre menos cortisol tenga en mi vida, obviamente voy a estar más sano, y quizá
disfrute más lo que hago. Eso sí podría decir. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Yajaira nos dice que ella es enfermera y durante su embarazo manejó mucho estrés en cuestión de actividades laborales. También tuvo acoso laboral de parte de sus jefes por estar embarazada y el manejo de emociones de su hija pequeña, que no sabía cómo manejar la llegada de su nuevo hermanito. Pues el día de hoy su hijo es muy emocional, si le llama la atención de algo, llora. ¿Eso puede ser estrés para él y cómo lo puede manejar? Sí, en los niños obviamente esto tiene que ver con que no sabe cómo responder a un contexto. Entonces al llorar estamos hablando de un momento donde el niño experimentó todas estas experiencias de cortisol y noradrenalina, que es estrés, y es una manera de responder. Yo creo que un poco de ayuda con una terapia cognitiva conductual podría llevar al niño a ayudarlo a salirse de responder de esta manera. Es un recurso que él tiene, y entonces es algo que le hace, aunque parezca increíble, le hace disminuir su estrés. Por eso lo hace, porque es un recurso. Entonces habría que darle otros recursos, como dice la terapia cognitiva conductual, incluso en los niños, recursos para que él pueda responder de otra manera. Ok, por aquí tenemos otra pregunta de una persona que dice: mi hijo, dentro de su desorden, tiene orden porque sabe dónde encontrar sus cosas. Dame un segundo. Mi hijo, dentro de su desorden, tiene orden porque sabe en dónde encontrar sus cosas. Eso es lo que me están pidiendo que pregunte. Ok, pues sí, porque realmente, mira, los niños hasta los 14, 15 años, y yo me atrevería a decir, de acuerdo a las investigaciones, aún adultos, aún seguimos en el sistema límbico emocional. O sea, estamos ahí en las emociones, pero obviamente, ¿por qué dentro en el desorden? Tiene orden porque es básicamente su forma y su sistema. ¿Sí, cacha? Quizá en el momento de tener ese pequeño orden, pues es una manera de relajarse un poco y de sentirse tranquilo. Pero también hay adultos así, ¿eh? No pasa así como, no es algo como trágico. Acá tenemos otro comentario de Rodrigo que dice: en mi caso vivo el estrés ya que trabajo con un familiar, es decir, lo experimento porque es una doble responsabilidad. ¿Cómo hacer para evitar este estrés? Bien, pues mira, creo que los puntos que yo di sobre la realidad del estrés, que generan mucho cortisol y noradrenalina en mí, tiene que ver, uno, con las cosas nuevas. Y si no estoy viviendo cosas nuevas, con lo impredecible, y con algo que también nos genera mucho estrés, es no responder de la manera en que los demás esperan. No estar como a la medida, no estar como lograr el objetivo que los demás esperan. Yo creo que en este caso, si es un familiar, no sé qué tan abierta sea la comunicación. Lo primero, irle diciendo desde estos aspectos, si hay alguno de ellos que te haga ruido, a ver, realmente siento, pues no quiero fallar, siento que no voy a estar a la medida. ¿Cómo estoy? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es mi miedo, por decirlo así? Y primero revisar esto, y después ser muy claro y directo con tu familiar, con el que trabajas, e irle diciendo cómo te estás sintiendo, porque eso te va a liberar, te va a llevar a fluir y quizá a ser mucho más creativo de lo que ya seas. Es lo que te podría decir. Muchas gracias, maestro. Son las preguntas hasta este momento.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Este ejercicio, miren, obviamente, una de las cosas que detona mi cartografía, es decir, toda la memoria de mi cuerpo que ha venido viviendo con cortisol y noradrenalina desde que yo estaba en el periodo de gestación, se genera a través del pensamiento. Porque acuérdense que yo dije que realmente lo que nos estresa son las cosas nuevas, lo impredecible, lo que no tengo control y lo que yo no sé qué vaya a pasar. Pero estos 4 aspectos tienen que ver con el pensar. Pensar, pensar y pensar. Entonces necesitamos bajar un poquito toda esa red de pensamiento catastrófico, porque es lo que genera el estrés en nuestra vida. Por ejemplo, de pronto te dice tu jefe o alguien de una jerarquía de trabajo: oye, quiero hablar contigo, reflexiona cómo te sientes. Inmediatamente empezamos a pensar catastróficamente, o tu pareja, o tu mamá, o tu hermano. Es así como un tormento cuando alguien te dice: quiero hablar contigo, pero ya dime. No, luego. Es importante, pero luego. ¿Sí cachan? Eso tiene que ver con el pensamiento. Necesitamos bajarle la aceleración al pensamiento, porque el pensamiento es catastrófico. El pensamiento es catastrófico en que algo es nuevo, no sé cómo lo voy a manejar, qué va a pasar, no tengo control, ¿sí cachan? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde mi pensamiento posterior pueda trabajar con el pensamiento anterior, que es la razón y la emoción al mismo tiempo. Les voy a compartir algo que se llama percepción unitaria. La percepción unitaria es la que nos va a ayudar a dejar de ver con la mente, que genera un montón de pensamientos y que detona mis memorias, mi cartografía de estrés, para entonces comenzar a ver realmente con la percepción. ¿Por qué les comparto esto desde lo que yo he venido investigando en los últimos años? Porque necesitamos una percepción más sensitiva y menos de pensamiento, más de sentir. Y en ese momento ir bajando el cortisol. Necesito una percepción menos fragmentada en mi vida. ¿Qué es fragmentada? Vean, yo observo algo y ya le estoy poniendo un juicio, un concepto a mi pareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a lo que yo mismo hago, y esto me va generando estrés. ¿Sí cachan? Necesitamos una percepción más intuitiva. La intuición